Hola a todos y todas. Les damos la bienvenida a esta tercera versión del Festival de Autores FAS, organizado por la Corporación del Libro y la Lectura a través de los diversos sellos editoriales que la integran, y Seguros Sura, que nos está acompañando ya para poder hacer posible este Festival de Autores de Santiago, cuyo principal objetivo es hacer un espacio de encuentro entre los escritores y los lectores. Y en este contexto especial en que estamos viviendo actualmente, bajo la pandemia del coronavirus, creemos que aún es más importante mantener estos vínculos. Por eso este año, este festival FAS está siendo 100% digital, lo cual nos permite mantener este contacto, que ustedes, los lectores, puedan conocer y estar en contacto con los autores que hacen los libros, y también poder vernos incluso fuera de Santiago, en regiones cuando, bueno, ahora tienen la posibilidad todos los de regiones de estar conectados en esta ocasión especial en que los invitamos a conocer, en este caso, a una conversación, a participar en esta conversación de unos 45 minutos, en que van a poder escuchar a Alejandra Matus, periodista, destacada periodista de investigación, con libros tan importantes, trascendentales para el periodismo chileno como el Libro Negro de la Justicia Chilena. Soa Lucía, no, Lucía se llama su otro libro de investigación sobre la esposa del dictador Augusto Pinochet, y también los mitos y realidades de las AFP, un tema que, claro, obviamente está muy, muy en boga en este tiempo, además de todo el trabajo que ella ha hecho en medios de comunicación, y en el último tiempo también, y eso seguramente va a salir hoy día, ¿no? El trabajo que hizo a través de redes sociales, reporteando, investigando lo que ocurría durante la pandemia en Chile a través de Twitter, lo cual fue bastante polémico, tuvo bastantes detractores, incluso atacada por ministros, y el tiempo le dio la razón. Y para conversar con ella, tenemos, y estamos muy contentos de poder estar hoy día, con Natalia Valdebenito. Muchas gracias, Nata, por estar con nosotros. Actriz, comediante, destacada figura de la contingencia nacional, porque a través del humor ha sabido conectarse muy bien con lo que está pasando, ¿no? Con, de alguna manera, tomarle la temperatura a lo que ocurre en nuestro país desde el punto de vista de lo político, de lo cotidiano, de los temas de género, y va a ser sin duda una entrevista, una conversación, más que una entrevista, muy entretenida, así que eso solamente. Les agradezco a todos ustedes los que están conectados, y los dejo ahora con Natalia Valdebenito y Alejandra Matus. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, querida doña Alejandra, ¿cómo le va? Buenas noches, señorita. ¿Usted No, señorita o señora? Yo, como diría mi abuela, señorita, porque señorita. No sé. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Estás en Nueva York? ¿Sigues ahí, cierto? ¿Va a pasar un buen tiempo que estés ahí? Sí, me queda un año de estudios todavía. Perfecto. Escuché por ahí que decían que no podías volver a Chile. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Dónde dije eso? Ah. No, no es verdad, y si es verdad no lo recuerdo, como dijo Pinochet. No, sí puedo volver. De hecho, voy a ir la próxima semana a votar. ¿En serio? No, sí. no, sabes que no, bueno, te lo iba a preguntar, pero me parece que es muy valioso que vengas precisamente para eso. Bueno, y a pasar unos días, me imagino, con tu familia. Sí, me tengo que ir con algo de anticipación para hacer la cuarentena, pero voy a ir a votar y, claro, también a revolver el gallinero un ratito. Oye, eso, empezamos por ahí entonces, porque tú lo sugeriste, y si somos honestas, bueno, nosotras nos conocemos, tenemos una relación efectivamente como asociada a la entrevista, si nos conocimos fue por eso, y bueno, yo obviamente, al igual que todas las personas y todos quienes nos están viendo, siento una profunda admiración por ti. Tú lo sabes, y lo hago público para que se sepa que esto va a ser una sobadora de lomo desde el inicio al término, ¿ok? Aquí no va a haber emplazamiento. Esto decía política, feminismo y periodismo. Y a propósito de eso, del periodismo, me han dado muchas vueltas bueno, es algo que tú también hablas y has expuesto sobre eso, que tiene que ver con la concentración de medios, con la democracia a través de los medios de comunicación.
Creo que tú puedes hacer un diagnóstico de eso, pero también me gustaría que fuera implacable, porque entendamos que en el periodismo no hay tantas oportunidades como los artistas, ¿no? Les artistas, que uno tiene que agarrar la oportunidad que venga, porque francamente no hay para elegir. Pero sabiendo eso, teniendo en cuenta que tal vez tus compañeros periodistas no pueden elegir dónde estar, porque trabajo para elegir no hay, y medios para postularse tampoco, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que se ha hecho este último tiempo? Porque así como decía Daniela en la introducción, las redes han sido parte es fundamental de tu entrega diaria. ¿Qué va a decir Ale hoy día? Es importante, es como el diario de Alejandra Matus. ¿Y qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? Cuando de lejos puedes colaborar y de cerca vemos que no se hace tan fácil. Bueno, lo que pasa es que si uno analiza la historia de Chile, de los medios, es similar a su historia política. Hasta 1973 había bastante diversidad de medios, aunque hay que reconocer que en Chile nunca hemos tenido un tipo de medios neutral o ecuménico o independiente, digamos, independiente de una causa política. Los medios chilenos siempre fueron herramientas de lucha política y por lo tanto era bien fácil identificar a qué sector representaban, pero en esa variedad de oferta en los kioscos uno podía hacerse una idea más equilibrada, digamos. Pero eso se acabó con el golpe de Estado. El golpe de Estado eliminó todos los medios de comunicación, se apropió de sus bienes, expulsó a los periodistas, algunos fueron perseguidos y otros salieron al exilio, y se entronizó un monopolio, un duopolio de prensa escrita, el Mercurio y La Tercera, que fueron los dos únicos diarios autorizados a seguir circulando, y a los que les desapareció de un día para otro la competencia, o sea, mejor situación imposible. Y los canales de televisión que funcionan sobre una banda de señal que es limitada, o sea, no caben ahí más canales que los que hay. El Estado inicialmente se los entregó a las universidades y en dictadura se le traspasaron a manos privadas, salvo TVN, que además se transformó en un canal de propaganda del dictador en ese minuto. Después que retornamos a la democracia, lo mismo que con otras expectativas que tenían los chilenos, los nuevos gobernantes entregaron la resolución de este problema al mercado y dijeron, bueno, los que sobrevivan en las leyes del mercado quiere decir que lo hacen bien, y los que mueran tendrán que morir. Y entonces así desaparecieron casi todos los medios que se habían creado hacia finales de la dictadura, más o menos representando las mismas líneas que había en el pasado. Y seguimos con este modelo de un duopolio de prensa escrita y los canales de televisión entregados a manos privadas que no tienen ninguna restricción respecto de lo que hacer con ellos. Básicamente pueden difundir lo que se les dé la gana y en la línea editorial que se les ocurra. Entonces, esto ha hecho que la oferta mediática sea muy homogénea, digamos. Sigue siendo una prensa doctrinaria como en el pasado, pero representando a un solo sector. Todos los demás sectores están fuera de la oferta de medios. Y claro, este es un problema para la democracia, es un problema laboral para los periodistas, pero es fundamentalmente un problema para la democracia, porque, digamos, si hacemos caso a todas las declaraciones de derechos humanos y las investigaciones de ciencia política, en fin, tener una prensa robusta, diversa, pluralista, es fundamental para que ciudadanos y ciudadanas puedan participar del sistema democrático y de la toma de decisiones. Sí, sí, y a mí cuando estaba pensando en ti toda esta semana, porque debo declarar que he pensado en ti toda esta semana debido a este encuentro, no puedo dejar de imaginarme un momento que es cuando
de pronto quienes tenemos la posibilidad de pensar o decidir de qué forma queremos llevar nuestro trabajo, que creo también es un privilegio, porque no todos pueden. ¿Cuándo decidiste ser este tipo de periodista? ¿Cuándo vino, ocurrió algo, pasó algo que a ti te transformó, o desde que tú decidiste estudiar periodismo dijiste, yo voy a investigar, voy a enfrentarme al poder, voy a revolver el gallinero, como te gusta decirlo a ti? ¿Hay un momento en que tú decides ser este tipo de periodista? Porque hay varias formas de llevar este trabajo, y algunas más cómodas, otras más incómodas, otra puede ser mejor o peor según quien lo vea. ¿Pero cuándo lo decidiste tú? No lo decidí. Cuando yo entré a estudiar periodismo, como lo he contado otras veces, fue de pura ignorancia. Yo tenía 17 años, me fue muy bien en la prueba de aptitud, se me cayó el Nosotros carnet. vimos la PAA, y yo no sabía que al llenar, se llenaban 12 postulaciones, habían 12 casillas, yo no sabía que uno quedaba en la primera y de ahí no te podías salir, digamos. Y entonces yo llené las 12 postulaciones con muchas cosas que me gustaban, y puse periodismo en primer lugar porque como era como esas cabras chicas hincha pelota que les gusta todo, estar en el grupo folclórico, ya aquí, ya estaba metida en todo, entonces como que ninguna carrera me calzaba exactamente con lo que quería hacer. Todo el mundo me decía, estudia medicina, estudia medicina, estudia medicina, o estudia derecho, entonces ya, periodismo, iba a medicina también, psicología, iba de todo, digamos, pero puse periodismo primero, pero por pura ignorancia, vuelvo a decir, no tenía idea de lo que era el periodismo, en mi familia no hay nadie que fuera periodista, no sé, ni siquiera recuerdo cómo se me ocurrió, y estudiando periodismo, en la Católica, en el Campo Oriente, donde enseñaba Jaime Guzmán, me hacía clases Joaquín Lavín, el Monseñor Medina y otros personajes así. Eso fue lo Claro, que te pasó. claro. Ahora lo entendemos todo, claro. Nos enseñaron el periodismo clásico en la Católica. Principios básicos del periodismo informativo, qué es noticia, contrastar las fuentes, digamos, lo que se hace en todas partes del mundo y en todos los medios, e incluso aprendíamos con el Mercurio, que supuestamente también hacía esto. Entonces, claro, que hacía, digamos, contrastaba las fuentes y eso. E intentaba decir lo que conocemos como verdad. Y salí de la universidad y empecé a trabajar en la revista Hoy, y llegué al tema de derechos humanos porque no podía ser periodista y escribir de otra cosa. O sea, no era solamente yo. Todos los periodistas reportábamos derechos humanos porque era el gran tema político. Todos los periodistas algún día llegábamos a tribunales porque la política se resolvía en los tribunales. O sea, no es como que yo dije, me encantaría especializarme en Poder Judicial. No, digamos, la noticia me llevó al Poder Judicial, la noticia me llevó al tema de los derechos humanos, y éramos una legión haciendo eso. Porque de repente me empecé a quedar sola y parece como que yo hubiera elegido estar acá, pero en realidad en ese momento éramos muchos los que estábamos haciendo ese trabajo. Oye, Ale, ¿y la causa de la desaparición de tus compañeros o de la baja era precisamente por las presiones? ¿Tú desde la escuela ya empezaste a percibir que eso también venía como a la par? ¿O era este universo como, vayan a tribunal, investiguen, era como una especie de fachada, o tú ya podías ver? Porque a mí me llama la atención que tú siempre puedes ver la falla. O sea, si abriéramos un capó de un auto y tú fueras experta como en periodismo, tú dirías, esta es la falla, yo la veo aquí. ¿Cómo era? ¿Por qué tú sientes que, claro, que te quedaste sola en eso? Porque me imagino que la época lo exigía también y pasaron cosas además.
Bueno, tuve la suerte de trabajar en medios donde habían equipos que nos dedicábamos a eso, digamos, y claro, en todos los medios donde trabajé siempre había una limitante política. Yo trabajé en medios del Partido Comunista, trabajé en medios de la democracia cristiana, trabajé en medios del Estado, trabajé en la tercera, o sea, me he paseado por medios de todo el espectro y siempre hay una esquinita a la que uno no puede entrar. Pero queda, a pesar de eso, un amplio campo, queda el resto para hacer. Y yo siempre intenté hacerlo lo mejor en lo que lo podía hacer, en el campo que me quedaba por hacer. De todas maneras, habían cosas que se fueron quedando fuera de los medios por estas, digamos, camisas de fuerza que iban más allá incluso de los medios, por los llamados pactos de la transición, determinaron muy brutalmente lo que se podía y no se podía hacer en cualquier medio de comunicación. Y lo que se fue quedando fuera se fue convirtiendo en libros. O sea, por ahí empieza, digamos, a formarse esta beta de hagamos cosas que queremos decir, pero que los medios no están dispuestos a invertir tiempo de reporteo ni páginas publicando. Te dejan publicar un pedazo, pero el otro no, y así. Y después de publicar el libro negro, cuando volví al exilio, todos los medios en los que yo había trabajado ya habían desaparecido. Desapareció la EPO, claro. Desaparecieron todos. O sea, me imagino que soy yeta, porque todos los medios en los que trabajé, o sea, no me inviten a trabajar un medio, ya saben lo que les va a pasar. Todos los medios de trabajo, bueno, me falta la tercera, que igual está medio morir saltando, pero... No me inviten. No me inviten, no, pero en la tercera trabajé, así que ya saben, tarde o temprano cumplirán su destino. Pero todos los medios donde trabajé desaparecieron. Entonces, ¿qué queda? En el Mercurio nunca me han ofrecido trabajar. Debo reconocer que no me negaría. O sea, si me invitan a trabajar al Mercurio... ¿Y cómo serías Alejandra Matus en el Mercurio? ¿Se puede sería, bueno, que me digan, ¿qué podemos reportear? A ver, ya, don Agustín Eduardo, no, ya, pero ¿qué más? Y entonces yo creo que no, como que no hay mucho menú, no hay mucho... Como que no queda mucho sobre la mesa. No queda mucho sobre la mesa y el Mercurio lo sabe, por eso nunca me ha invitado. Sí, es obvio. Pero, claro, también me vi de regreso llamando a colegas con los que trabajé en los canales de televisión, porque me parecía que había que estar en la televisión, porque es el medio por el cual se informa la mayoría de los chilenos. Entonces llamaban, oye, ¿no habrá un huequito ahí, informe especial, alguna cosita? No, fíjate, no se puede. En CNN, en TV, bueno, llamé ahí a todos los que yo pensaba que podía tener y no pasó nomás. Pues entonces, tampoco es un camino que uno elige, es lo que te va quedando. Entonces, sí, lo que te va quedando, uno puede decir, ya, como le ha pasado a muchos periodistas, que tampoco los culpo, porque si tenéis que parar la olla y alimentar a los cabros chicos, se te acaban, y llega un momento en que se te acaban las alternativas, y a mí se me acabaron también un par de veces, y digamos, fueron momentos de ahí, de morder el polvo. Pero después uno busca... consciente o inconscientemente va buscando espacios para seguir practicando periodismo, pero vuelvo a decir, no es que yo haga un periodismo especial, el periodismo que yo hago es normal en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Uruguay, en México, en Estados Unidos, en España, en todos lados es normal. Es excepcional en Chile porque tenemos un sistema político y mediático excepcional. Excepcionalmente fatal. Excepcionalmente, claro, excepcionalmente concentrado y antidemocrático, o sea, o poco democrático.
Oye, los lectores que me imagino están detrás de, les lectores que están detrás de la pantalla mirando esto, obviamente conocen este libro, yo tengo todos acá, tú sabes que yo soy de verdad, entonces, Sí, pues. este del cual nacieron incluso algunos chistes, este hizo que tal vez gente que no te conocía por el libro negro de la justicia chilena, luego se interesara también en ti. Y yo puedo percibir en ese libro, como para unirlo también con el periodismo y terminando con el tema, en ese libro, algo que con el tiempo he podido yo conocer de ti, que tiene que ver con la ironía, con el sentido del humor, con un ritmo para eso también, y creo que en el libro se puede percibir mucho más a ti de lo que tú De lo crees. que claro. De lo que tú crees. Uno también puede leerte a ti a través de ese libro, a través de cómo luces ciertas cosas o cómo tú misma elegiste ciertos pasajes y dejaste otros afuera, porque imagino que el libro es mucho más extenso que es lo que podemos leer. ¿Te obsesionaba la figura? Te lo tengo que preguntar. La figura de Doña Lucía, nosotros siempre hablamos de ella, no vamos a decir qué, pero siempre hablamos de ella en nuestro mensaje Siempre nos privado. hacemos una pregunta. Siempre nos hacemos la misma pregunta. Y bueno, ahí la gente te está conociendo, tu sentido del humor. Y cuando empezaste con este libro, que claro, tiene mucho el morbo. ¿Qué te pasa a ti con el morbo? ¿Qué te pasa con esas ganitas que hay de saber cómo tal vez son las a puertas cerradas, estas personas que de pronto parecen ser de un modo y uno intuye que son de otro o que son más que lo que muestran? ¿Te pasó algo con la señora Lucía particular? Porque también está la novela de la señora, que también veo ahí un cierto como fijación en las mujeres, obviamente. Sí. Eh, Bueno, lo que pasó fue que después de otro regreso, que este fue el regreso de haber venido a la beca Nieman y haber estado acá estudiando sí. en Harvard. Eres la verdadera de Harvard. Eres la verdadera En Harvard. de Soy la verdadera negrita de Harvard. La única ¿cómo es? La única en el Museo de las Noticias. Para que la gente lo sepa. Claro, ya estoy en un museo. Imagínate. Imagínate. Me encontré con Andrea Palet en una fiesta, y la Andrea Palet, que en ese minuto enganchaba autores para ediciones B, Ya. ella Sí. me dijo, oye, ¿por qué no escribes un libro de la Lucía Iriart? La obsesión la tenía ella, así con un copetito así. Oye, ¿y por qué no Oye, ¿por qué? No, así, no era oye, así como, oye, ¿por qué no te escribió un libro de la Lucía Iriart? Yo creo que tú lo podrías hacer, tú lo podrías hacer. Y yo le dije, pero nadie, ¿en serio que todavía no escriben ese libro? Yo me venía así como, ¿en serio? ¿Que todavía no se escribe el libro de la Lucía Iriart? No, pues me dijo, todavía no se escribe. Ya. Me puse, yo era más experta en Pinochet que en Lucía Iriart, y más experta en la parte más horrible de la que uno puede ser experta, que son las violaciones a los derechos humanos y bla. Pero no me conocía como las periodistas de la revista Cosa y de la revista Cara al detalle las intrigas familiares, ni siquiera me sabía de memoria los nombres de los 5 hijos de Pinochet. Entonces dije, no me convencía mucho porque, por esto que tú señalabas al comienzo, la señora da harto jugo en el tema como estereotipado, ¿no? Los chistes, sus excentricidades, los sombreros, claro, los zapatos, ya. Pero hacer un libro sobre eso solamente a mí me parecía que era fome, que esos chistes uno los puede contar en un reportaje o en algo más corto. Y necesitaba encontrar a la persona Lucía Iriart por, digamos, por desagradable que fuera para mí o para los lectores. Y para ella. Y para, no sé, y para su entorno.
Entonces, hablando con un señor que le hizo la historia genealógica a los Iriart, descubrí que su familia era toda de izquierda, que su padre formaba parte de la facción radical más de izquierda, que su padre era antimilitar, que incluso ancestros de ellas habían participado en la Revolución Francesa y ayudado a redactar la primera Declaración de Derechos del Hombre, en ese minuto hombre Sí, como sinónimo de humanidad, exacto. y que primas de ellas habían estado prisioneras, o sea, me lo dijo este mismo señor, prisionera en dictadura. Entonces yo dije, aquí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la niña Lucy Iriart, que en el fondo la que traicionó a la familia, la que tuvo que hacer la mayor vuelta de chaqueta no fue Pinochet, fue ella? Claro. Entonces ahí me apareció un personaje complejo. Y empecé a tratar de indagar sobre ese personaje, y tal como tú dices, es una construcción de una biografía sobre la base de un punto de vista, y ese punto de vista es que ella tenía poder político, porque si ella no hubiera tenido poder político, supongamos que yo hubiera investigado y en realidad descubría que más allá de sus excentricidades, ella no influía ni incidía en nada que afectara la vida de los chilenos y chilenas, no hubiera escrito el libro. Hubiera comentado en los carretes de mi amiga. Oye, casi oye, claro, oye, es ahí que... pero no hubiera escrito un libro porque no tendría relevancia pública. Pero como sí descubrí que sí tuvo poder y mucho poder, y que gran parte de lo que hizo y dejó de hacer Pinochet se explica por ella, por su influencia, entonces me pareció que era un libro. ¿Y por qué ella en particular? Porque yo creo que Lucía Iriart no viene de Marte, es hija de una época, y Lucía Iriart hay en todos lados, o había, o todavía hay, y parte de su biografía, no todo, por supuesto, al final cada cual es dueño de las decisiones que toma, pero parte de su biografía se explica por las alternativas que tenían las mujeres de su época. O sea, ella era una mujer con aspiraciones políticas, que había mamado política en su casa, pero cuyo único destino posible era casarse. Nadie esperaba de ella ni que estudiara ni que participara en política. Y entonces, desde ese minuto empieza a escribirse esta historia siniestra en que ella consigue todo lo que soñó en una dictadura. Y mira qué curioso que de Lucía pasemos al feminismo, al tema del feminismo, porque no es menor lo que estás contando a propósito de ella, que responda a una época en que las mujeres no les daban más posibilidades, y Lucía o no quería más posibilidades, si no fuera por ella o a través de este milico que ella además lo vilipendiaba de una manera bastante particular y única. Respecto al feminismo, ya metiéndonos en ese tema, que yo sé que te gusta también, leí por ahí, porque hice la tarea, profe, leí declaraciones tuyas respecto al aborto, a varias cosas, pero creo que siempre hay que empezar porque yo misma me he respondido sola a esta pregunta, que desde dónde empezamos a hablar desde del feminismo, y siento que siempre hay que empezar desde el principio, porque hay mucha gente que probablemente no esté escuchando y todavía no se atreva a salir de ese yugo personal, porque finalmente primero el de uno y luego hacia afuera. Entonces, hablándole a esas personas, ¿cómo Alejandra Matus descubre el feminismo? Porque una cosa es que uno venga percibiendo ciertas irregularidades, desigualdades, no entender ciertas como dinámicas familiares, que el plato más grande es paltata, o esas cosas así muy chilenas que uno lo aplica como en la vida diaria y no se da ni cuenta. Y por otro lado, cuando ya se hace carne, cuando es tu propia vida, no es solamente la que ves afuera, sino es que es la tuya. ¿En qué momento llegó el feminismo a ti?
Yo descubrí el feminismo hablando de otras cosas, por ejemplo, a partir del Libro Negro, que me invitaban a charlas y foros y cosas así, me preguntaban si yo había sufrido discriminación de género o si el género había jugado algún factor en mi carrera. Y yo estaba muy consciente de que el factor de clase había sido muy, o sea, el factor de clase lo vi siempre, siempre fui consciente de que por venir de cierto lugar, por hablar de cierta manera, por no tener ciertos apellidos, era encasillada de alguna manera en el trabajo, en el reporteo, siempre fui muy consciente de eso, incluso de lo que te pagaban, por supuesto, la posibilidad de ascender y todo estaba ligado a la clase. Pero yo nunca había pensado en el género, incluso pensaba, cuando me analizaba a mí misma, que yo era una demostración de que no había discriminación de género, porque yo estaba ahí donde las mujeres se suponía que no debían estar. Pero y después me preguntan, ¿pero nunca te pasó algo? Y entonces yo decía, sí, me pasó esto, pero son cosas normales y todos quedan así como... Dice, pero ¿cómo esta mina puede decir que eso es normal? ¿Cómo puede normalizarlo? Y eran así como comentarios hostiles. Claro, había como una hostilidad, así como... Yo era como la mujer golpeada que decía, sí, mi marido me pega, pero me quiere. Esa era como... si lo podemos resumir en una idea, entonces todo el mundo queda escandalizado y entonces lentamente empecé a pensar, bueno, a lo mejor no es tan normal entonces, o a lo mejor sí, es cierto que yo pude superar eso, pero no tendría por qué haber vivido esa experiencia. Y tampoco era cierto que las había superado completamente, porque siempre había unos rezagos o volvían a aparecer cosas, digamos, cada vez que cruzaba, o sea, salía un reportaje o algo, digamos, los comentarios siempre iban por el lado de mi condición de mujer, pues, con quién se acostó, cómo se consiguió esta información, esas eran el juicio. Claro. Entonces, conocí en aquellos tiempos a las mujeres de La Morada, la Radio Tierra, a la María Pía Mata, con quienes me causaba curiosidad lo que planteaban, pero tampoco era ese tiempo en que uno decía, no vaya a decir que soy feminista, porque si no, ahí ya es decir que uno era feminista era peor que decir que eres comunista, porque entonces, ¿quién te va a contratar? Claro, ¿quién te va a contratar? Entonces, pero sí ponía atención a lo que decían, a lo que planteaban, y cada vez me fue haciendo más sentido. Y cuando vine a estudiar acá, el 2006, ahí salí del closet. Ahí salí del closet completamente y claro, entendí, digamos, la opresión hacia la mujer estructural, que no era un señor, no eran anécdotas, digamos, había definiciones de roles desde la infancia, había estructuras antimujer, que no me gusta mucho la palabra patriarcal, porque no sé si todo el mundo la entiende, pero digamos, uno andaba con su grillete caminando por la vida y claro, no lo tenía asumido hasta entonces. A ti no te gusta la palabra patriarcal, pero vivimos en ese mundo. Pues. Claro, pero prefiero explicarlo con otras palabras para que la gente lo entienda, porque sí. Sí, no, sí, perfecto. Había una frase bueno, el estallido social creo que a todos nos sorprendió mucho, básicamente porque aparecieron muchas cosas importantes como la fuerza de la mujer, una vez más, las tesis, nos llenamos nosotras mismas de mucha fuerza. Y había una frase en la calle que decía, no era depresión, era capitalismo, no era depresión, era... Claro. Digo, no es capitalismo, claro. Es patriarcado.
Claro. Yo lo siento así, o sea, Claro. expresión, capitalismo, patriarcado. Para mí se unen muchas cosas en ese concepto. Le explicamos a la gente, el patriarcado es como la cultura de los hombres, básicamente, por y para los Claro, es la hombres. organización política que le da privilegio a los hombres por nacer con pene, digamos. Exactamente. Porque es una cuestión genital, tampoco es, ni siquiera es de identidad, que puede haber un cuerpo con pene con otra identidad, pero igual va a tener el privilegio mientras que lo tenga. Yo, una de las cosas que me llamó más la atención mientras estaba estudiando en Harvard fue haber encontrado, no sé en qué ramo, un estudio que demostraba que, por ejemplo, en los cruces de género, mujeres que se transformaron en hombres, cuando entraron al ambiente laboral como hombres, les subió el sueldo, pudieron tomar órdenes, dar órdenes, en fin. Al revés, los hombres que se transformaron en mujeres perdieron derechos. Y eso yo lo encontré tan brígido, o sea, sigue siendo así, Ale. Claro, no, por supuesto que sigue siendo así, pero digamos, es tan absurdo cuando uno lo piensa, es tan absurdo que hay un orden de cosas así predeterminado y es tan predeterminado que una misma persona con una apariencia física tiene un trato o incluso un resultado laboral y la misma persona con otra apariencia tiene otro trato. Entonces, eso es el patriarcado. Absolutamente. Qué bueno que también le podemos explicar de pronto a los lectores que les queda yo sé que varios hombres también les queda con pene, les queda de pronto como lejano los términos, y no, es la vida diaria. Estamos hablando absolutamente del día a día, no estamos hablando de la academia, no estamos hablando que hay que ser cierto tipo de mujer. Claro, no hay que estudiar mamotretos para llegar. Exactamente. Oye, y ya acercándonos al tema político, nos contaste de entrada que venías a votar el 25, que vienes a votar el 25 de octubre. Me encantaría verte, no sé si va a ser posible. Sí. Pero de lejos, con mascarilla. De lejos, con mascarilla. Y a propósito de eso, ¿pensaste alguna vez que iba a haber, así en el sueño más profundo, o en una fiesta que a ti es donde te ofrecen los libros, o donde salen las ideas para ti, que íbamos alguna vez, porque yo de verdad que no, un cambio de constitución? No, pensé que, o sea, además, yo soy como de esa generación en que la selección de Chile nunca ganó nada y que uno miraba los partidos y ya a última hora siempre pasaba algo que daba vuelta el resultado, te mataba las esperanzas. Entonces como que parto ya, no nos entusiasmemos, no nos ilusionemos, porque a última hora puede pasar algo. Sí, los que te conocemos sabemos que eres poco optimista. Soy poco optimista, claro, prefiero ir ahí pegar a la tierra. Entonces, sí me daba cuenta, o sea, yo creo que a diferencia de otras personas, y digamos, y como evidencia, para que no digan que soy general después de la batalla, como evidencia está los reportajes y mis escritos, sí me daba cuenta de que Chile no era el Edén que se mostraba al resto del mundo, que había desigualdad, endeudamiento, maltrato, incluso desde los medios hacia ciertos sectores, falta de representación, en sí, muchas cosas, que abuso de las empresas, una vida diaria, cotidiana muy difícil para la gran mayoría de las personas en Chile. Pero como Jorge Alí en esa rutina de febrero del 2019, también pensaba que las protestas o las manifestaciones iban a seguir concentradas en los jóvenes, que venían como olas cada cierto tiempo, que protestaban por un tema y después esa ola se
se agotaba, los niños salían del liceo, tenían que, digamos, empezar a pelar el ajo y ya. Pagar el CAE. Claro, pagar el CAE ya se perdía la fuerza. Claro. Nunca me imaginé que iba a llegar un día en que la gente iba a salir a protestar, no solamente jóvenes, niños viejos de toda índole, no solamente en Santiago, en todo Chile, en todas las regiones, en Putre, yo vi una protesta en Putre, y que no se iba a ir a la casa, y que no iba a llegar ese momento que siempre llega, que es las vacaciones, la Navidad, y que se acaba el ímpetu político, y que la gente iba a seguir protestando, Navidad, Año Nuevo, Festival de Viña, o sea, no hubo nada, ningún elemento distractor que sacara a la gente de su empeño. Y esa fuerza fue tan monumental que llevó a la clase política a ofrecer un plebiscito, que además siempre se dijo que la Constitución actual no permitía hacer un plebiscito, y milagrosamente sí se podía hacer plebiscito y sí se podía escribir una nueva Constitución. Entonces, sí, no me lo imaginé nunca. Nunca me imaginé que íbamos a llegar a eso. ¿Qué te parece ese paralelo entre esto que a nosotros nos parece algo inimaginable, positivo, esperanzador en muchos aspectos, versus el pacto, una vez más, versus esa frase que el otro día se tiró, ¿quién fue el que dijo que habían salvado allí contigo parece que fue? Sí, pues Guillermo. Guillermo, que había sido un salvataje para el presidente. ¿Qué parece ese versus? Porque finalmente es como disfrutar la democracia, comillas, que tenemos después del pacto, ¿no? Hablamos ahora de los medios, que tampoco el progrerío trajo sus medios de comunicación, porque reflojo en ese aspecto, los progres. No, pero si los progres salieron corriendo a que los entrevistaran en Mercurio, es el único que querían salir, bueno, todavía, bueno, incluso cuando estaban los otros medios, cuando estaba la época, digamos, sí, todos aquellos políticos que ocuparon su puesto en realidad por poner trabajo periodístico, porque tú tenías que decir a quién entrevistaba, y entonces el trabajo de los medios durante los últimos años en dictadura posicionó a los políticos que luego ocuparon cargos. Pero una vez que los ocuparon, corrieron al Mercurio, chao, o sea, todavía, o sea, estando en el Clinic, no voy a mencionar el personaje, pero un personaje, yo trabajé meses, para que me dieran una entrevista, sí, ya lo tengo que pensar, me dice, bueno, sí, ya, te la voy a dar. ¿Cuándo? Déjame pensarlo, ya te digo, ¿no? Ni siquiera me avisó, me llaman por teléfono alguien y me dice, tu personaje dio una entrevista en La Tercera. ¿Qué? Claro, porque así son, o sea, se les sueltan los elásticos con medios que en teoría no están incluso en sus propias ideas políticas, pero bueno. Tal vez se sienten más protegidos en ese universo. Así es la vida. Claro. Que hablando contigo. Claro, también es una cuestión aspiracional, los políticos también son aspiracionales, pues a ti también quieren que los entreviste el Mercurio, que los invite a hablarle a la élite, y que no estar en un medio pichiruchi ahí rascabo. Sí, oye, Ale, me imagino que te han preguntado mucho si quisieras ser constituyente, porque la gente te conoce también ahora, ahora a través de tu libro y por supuesto, pero ahora en este momento, por lo que decía Daniel en la presentación, que es por el trabajo que has hecho en redes sociales a propósito de la pandemia. Yo lo sé por el Café con Nata, donde, Ale, di lo último, suelten los datos, los datos, y pusiste esa duda también en nosotros de una manera muy fértil, creo, porque creo que todos los días nos preguntábamos lo mismo en las pautas y en el mismo programa, que ayuda también, como digo yo, a dudar te hace conocer otro conocimiento. O sea, dudar te hace libre.
dudar te hace libre, dudar Sí. te hace aprender, dudar te hace salir del lugar de confort, en fin. Tú, por eso hablaba también de unir con la pregunta de cuando ves que está la falla, ¿cómo percibiste, más allá de lo fácil o difícil que pueda ser aquello, tu trabajo, las fuentes, cómo lo hacen? No te lo voy a preguntar porque creo que eso queda en el libro, en Doña, que voy a escribir yo, Doña Alejandra, la biografía no contada. Tengo un episodio para contar. Y ¡No! no se puede. ¿Qué viste tú? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando de pronto te diste cuenta que estábamos en peligro y que también había una urgencia en eso? Bueno, yo empecé a escribir Twitter sobre la pandemia en febrero. En febrero empecé a escribir para Chile, digamos, mandando información, pensando en Chile, de la información que recogía estando acá. Y yo creo que la fórmula es la misma que para todos. Es decir, la curiosidad extrema, a mí la pandemia, el manejo de la pandemia, los datos, el comportamiento humano frente a la pandemia me causaba una enorme curiosidad y estaba todo el tiempo leyendo ese tipo de cosas. Yo estoy aquí estudiando escritura creativa y tenía que escribir y leer temas de ficción, pero todo me parecía menos atractivo que la realidad que estábamos viviendo. Entonces, todo, o sea, ¿qué podía leer que fuera más atractivo que lo que está pasando? Nada. Entonces estaba ahí, y claro, uno, como la pandemia partió en Asia, siguió por Europa, llegó a Estados Unidos y después llegó a Chile, o sea, como que pasaron hartas cosas que uno pudo observar. Y cuando la pandemia llegó a Chile, misteriosamente se empezó a comportar bien. Era buena persona el virus en Chile. Muy estable, además. Claro, muy estable y sin que en Chile hubiera algo que lo explicara. O sea, no se estaban tomando medidas muy especiales. Digamos, los chilenos están hechos de lo mismo que están hechos los seres humanos de todo el mundo. Y todas las explicaciones que escuchaba me parecían absurdas. O sea, me parecía tan ridículo como esta idea de que había una cepa especial que había llegado a Chile que el virus, ya. Entonces, era natural, o sea, para mí era una consecuencia natural pensar que las cifras estaban manejadas, porque además, como soy periodista vieja y he visto muchas veces lo mismo, entonces uno dice, está repitiendo el libreto. Era mucho más probable que hubiera un problema con la cifra a que Chile tuviera alguna magia, alguna varita mágica que explicara que en Chile la gente ni se moría ni se contagiaba de COVID, a pesar de que las medidas que se habían tomado eran libreto de comedia. O sea, esta cuarentena en un pedazo de comuna y en otro no. Claro, sí, era como... Venía Matasur, venía Matasur. Claro, a Matasur, Matanorte. Claro, si cruzo la cuadra probablemente no me Claro, claro. O me acuerdo de ese dato que tú diste un día en el Café con Nata, ¿cómo va a ser que 150 diarios? ¿Cómo nos vamos a morir y a contagiar de una manera estable? Claro, sí, el mismo número todos los días, era absurdo, claro. Era absurdo, claro. ¿Y qué te pasó con la gente, ya que nos vamos acercando al final? ¿Qué te pasa con la gente cuando te agradece lo que estás haciendo? Sí, hay detractores, ministros han acusado recibo, que no habla más que de responsabilidades, por si acaso yo lo entiendo así, en fin. Pero ¿qué te pasa a ti con el público? Porque creo que es primera vez que te acercas tanto a la gente, a través de los diarios, a través de las denuncias. Tú has hecho reportajes, denuncias importantes, lo de Villegas, que me gustaría que no se olvidara, lo del Temucano, otras cosas más, en fin, te podíamos conocer, podíamos percibir que en ti había alguien a quien acudir. Pero ¿qué te pasa ahora cuando son las personas las que te piden ayuda? Cuando son en masa también, cuando te cuentan, cuando el señor que falleció
tú sabes que también falleció su abuela, porque es precisamente la familia que te dice, oye, no fue una fiesta, fue una reunión de 4 personas, y en fin. Claro. ¿Qué te pasó? Porque igual es súper distinto escribir un libro y recibir el feedback en una feria. Bueno, en mayor o en menor magnitud, siempre aparecen las personas que ven en el ejercicio del periodismo o de este tipo de periodismo una esperanza, una cierta protección, que a mí me da pena porque no puedo. O sea, es una ilusión. No tengo superpoderes. No tengo el poder de cambiar. Es la gente la que tiene el poder de cambiar. Es cada cual haciendo un poquito. Yendo a votar, participando, leyendo, escribiendo, contándole a sus hijos, no sé, digamos, esa acción colectiva es la que produce los cambios. Y entonces me cuesta mucho también, porque entiendo la desesperanza, encontrarme con correos, WhatsApp y todo de gente pidiéndome ayuda para distintas cosas. Porque no se las puedo dar. ¿Por qué no se las puedo dar? Porque no soy tribunal, no soy juez, no soy fiscal, no soy policía, no soy presidenta, no soy parlamentaria, no tengo influencia para llamar influencia, claro. Y pedirle claro, algo. O sea, a lo que más puedo hacer cuando, en la medida de mis fuerzas también, es que cuando el caso me parece que amerita reporteo, que amerita conocerse, de dedicarle tiempo, investigarlo y difundirlo. Pero no lo puedo hacer con todo, tampoco no me da el cuero. O sea, yo creo que este es como la parte como que me agobia en el día a día, porque siempre hago menos de lo que quisiera hacer, poder hacer mucho más. Pero también tengo claro que una sola persona no cambia nada, que para que haya más periodismo tienen que haber más medios. No es que yo tenga la capacidad de hacer más, sino que tienen que haber más medios. Los medios tendrían que estar haciendo esto todos los días, no tendría que ser una cosa excepcional. No tendría que ser como un tipo de periodismo excepcional. No, este es el periodismo clásico, básico, de primero de periodismo que debiera hacerse todos los días en todos los medios, para que no exista esta sensación de que hay alguna especie de salvadora o salvador o santidad en el ejercicio del periodismo. Pero respecto a lo que hay, evidentemente yo entiendo a lo que vas, que uno no salva a nadie, como dice la frase, pero finalmente igual es una diferencia respecto a las colegas, los colegas de televisión, de ciertos medios, que finalmente pareciera que les resulta fácil, y digo pareciera porque no conozco su interior para juzgar, pero pareciera que les resulta más fácil bailar con el poder. ¿Cuál es tu relación con el poder? Ninguna, po. Y yo creo que eso es lo que me da libertad, autonomía, independencia. Como me enseñó en algún momento la gran Patti Verdugo, la independencia es económica. Esa es la única independencia verdadera, porque lo demás son palabras, versos. Si tú dependes económicamente de alguien con poder, no puedes ser independiente de esa persona. Y todos tenemos zonas, todos tenemos corazón, tenemos lealtades, tenemos amigos, tenemos parientes, y eso genera conflicto de interés, por supuesto. O sea, si el día de mañana acusan a mi mamá de robo con fuerza, no les quepa duda que yo voy a estar defendiéndola a ella, pero no voy a escribir un artículo sobre ella, ni voy a cortarle las piernas a un periodista que venga a reportear, digamos, la voy a apoyar a ella como mujer, como mi madre, digamos, y no soy periodista al punto de decir, no me importa la verdad de mi mamá, que se joda, no. Claro. Pero el problema es que cuando esas relaciones que son normales, que son, digamos, las básicas relaciones, se extienden a toda la clase política, cuando tú te vas a la playa, a Cachagua, y te comes las empanaditas de queso
con los senadores, con los diputados, y vas a comer a la casa del senador X, que invita también al fiscal nacional, y te toman los copetes con ellos, y te ven curar. Está difícil después tomar distancia. Tomar distancia, claro que Tomar sí. distancia. Entonces, en el fondo yo creo que los periodistas tienen más posibilidad de acción si tienen una vida normal, como gente normal, con, digamos, sin hacerse parte de la vida de sus fuentes o del tema que van a reportear. Y en caso que la tengan, también es súper saludable que digan, yo aquí no me puedo meter porque resulta que yo tengo colegios, así que yo de educación no voy a opinar. Eso Claro. sería como súper saludable, digamos. Ah, ¿te refieres a alguien especial? No lo vamos a nombrar. No. No lo vamos a Con todo respeto por el colega, pero, o sea, claro. Bueno, yo O sea, si yo tengo camiones, ¿cómo voy a ir a reportear? ¿Cómo voy a entrevistar al presidente de los camioneros, digamos? Exactamente, se entiende, perfecto. Y qué bueno que lo digas porque así también a las personas se les hace más clara la película. Y evidentemente después cuando leen se dan cuenta también de las relaciones de poder, que creo que eso también es parte de abrir los ojos. Como última pregunta, ¿en qué estás, Alejandra Matus? ¿Cuál es no digo cuál es el próximo golpe porque no me lo vaya a dar, pero ¿en qué estás? Porque tú siempre estás planeando algo, tú siempre estás masticando algo. ¿Qué es lo que ahora te tiene ocupada? Pregúntale al Daniel, po. Él lo sabe y me lo tiene prohibido, no lo puedo decir. Pero mira, así como en términos generales, parezco pirinola porque estoy en 1000 cosas al mismo tiempo. Me vine con la esperanza de tomar distancia del periodismo y de dedicarme a la escritura creativa, claro, y chuta, vino la pandemia y mis planes se alteraron completa y absolutamente, y ahora estoy más metida en Chile que si estuviera allá. Así que eso por un lado me consume bastante tiempo. Sí, por supuesto. Y estoy tratando de también no desconectarme de lo que vine, el propósito esencial. Los niños están con educación híbrida, entonces solamente van 2 días de la semana al colegio, los otros días están acá y hay que acompañarlos, que el Zoom, que la cuestión. En fin, hay como, me siento como esos chinos que tienen varios platos así manejándose. De repente se me cae uno al suelo, pero bueno, así vamos. Pero te quiero igual agradecer que te des el tiempo de eso. Yo sé que muchas personas agradecen el trabajo que has hecho todo este tiempo. No esperaba que fuera tu competencia el tema de la pandemia, más conozco también que siempre enfrentarte al poder y a todas esas fallitas de este motor, Ale Matus puede percibirlas con ese rayo láser que tiene en sus ojos, en su mirada, en su verdad, en su historia, en su día a día. Como supe por ahí, el periodista no se puede bajar de la micro, o si no pierde muchísimo, no sé si objetividad, pero al menos carne, calle. Claro, si al final también ves o se te ocurren las cosas que ves, si estás encerrado, la imaginación se nubla. Absolutamente, y se nubla también si tienes muchos amigos en el poder. Claro. Ale, esta conversación ha sido maravillosa, ya llegó nuestro editor al parecer, Daniel, me pone como de apúrate, y Napo, vamos terminando, muchas gracias por la confianza, también por supuesto por la invitación a esta instancia, saludar a la gente que nos está escribiendo, no apareció nada de lo que tú vaticinaste, ¿viste? Estando yo. Te la perdiste. Y nada, me dejaste súper metida con lo que viene, el libro negro, la pandemia, me imaginé, pero no lo creo. ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? Puede ser, no, puede lo ser, imagino. todo puede ser.
que me imagino que has encontrado mucha información, pero hay tanto por lo cual podrías escribir. ¿Tú te quieres despedir de la gente, decirles algo, dar un mensaje? Sí, primero que nada te quiero agradecer que hayas aceptado esta invitación forzosa que te hicimos, con pocas posibilidades de decir que no. Y agradecer a todos quienes nos estaban escuchando y responder una pregunta que me hiciste para que no digan que me estoy haciendo la cucha. Me interesa mucho el proceso constituyente, pero me da miedo involucrarme como candidata y luego perder la posibilidad de seguir haciendo periodismo. Entonces, es algo que estoy pensando, estoy meditando, no sé si lo vaya a hacer, pero sí me interesa, participe o no como candidata constituyente, me interesa aportar a que ese proceso sea participativo, que estén las voces que tienen que estar y que no sea cooptado por los carcamales de siempre. Bueno, no soy periodista, pero acabo de sacar una cuña que no se la... Me dio calor con esa cuña, me dieron ganas hasta a mí, pero no, nunca tanto. Vamos en la lista, hagamos una lista. ¿Me vas a despedir de este lugar? Oye, sí, bueno, muchas gracias a ambas, ha sido un placer poder escucharlas, se potencian muy bien, ¿eh? Deberían hacer un programa juntas. En ese canal que nos hace falta, tendrían un programa de conversación. Queremos agradecer a todos los que nos estuvieron acompañando y escuchando la conversación entre Natalia Valdebenito y Alejandra Matos, autora de Penguin Random House, de varios libros que ustedes pueden adquirir si no los tienen, para conocer su trabajo, como el libro negro de la justicia chilena, Doña Lucía, La Señora y Mitos y Realidades de la AFP. Mitos y verdades, perdón, Daniel. Mitos y verdades, sí, perdón, mira, y le cambio el título más encima. Y eres el editor del libro. Y de los futuros libros que van a venir también de Alejandra y de los que está trabajando, algunos por harto tiempo, unas tremendas investigaciones como son las que hace ella, así que después te cuento, Natalia, para que no te quedes metida, pero ya se podrá saber de esos proyectos que vienen. Gracias a ambas, gracias a todos los que nos acompañan, y los dejamos invitados porque van a ser varios días más, tienen mañana y pasado para seguir ingresando al sitio web festivaldeautores.cl y poder acompañarnos y participar de todas estas interesantes presentaciones de libros, charlas y conversaciones para conocer más a los autores de los libros que ustedes leen. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una preguntita? ¿Queda grabado? Buena pregunta, no lo sé, fíjate. Ya, porque... te aviso. Sí, ya. Para poder compartir con gente que se lo perdió. Lo vamos a comentar. Sí, dice por aquí que sí. Ya. Sí, queda. Gracias, Marcela. Gracias a todos entonces. Muchas gracias. Adiós. Chao, gracias.